Hola chicos, bienvenidos al curso de Física 120. En este podcast hablaremos de autoinductancia, inductancia y energía del campo magnético. Antes de comenzar la clase, recordemos los siguientes conceptos. Ley de Faraday-Lenz. La ley de Faraday-Lenz establece que al variar el entorno magnético de una espira de material conductor, se establece en su interior una Fm igual a menos la tasa de variación del flujo magnético que atraviesa su sección. El signo menos en la expresión corresponde a la ley de Lenz y nos indica que el efecto de dicha Fm es generar una corriente cuyo campo magnético se opone a las variaciones del campo que la origina. De esta forma, permite asegurar el principio de conservación de la energía, pues, si la corriente originara un campo en el sentido de las variaciones del campo externo, actuaría potenciándolas, permitiendo incluso originar energía de la nada, lo que sería una excelente fuente de energía, pero que lamentablemente no puede ser así. Campo magnético de un solenoide. En este podcast utilizaremos de forma especial el campo magnético originado por un solenoide muy largo. Esto dado que el campo obtenido, despreciando los efectos del borde, corresponde a una solución exacta, lo que nos permite llegar a expresiones que son extrapolables, sin la necesidad de recurrir a complicadas herramientas del cálculo. Regla de malla de Kirchhoff. Finalmente, también nos resulta de utilidad recordar la regla de mallas de Kirchhoff, ya que introduciremos un nuevo componente circuital. Dicha regla, como ya sabemos, se fundamenta en el carácter conservativo del campo electrostático, de lo cual la integral de línea a lo largo de cualquier trayectoria cerrada del campo electrostático resulta nula. Buscaremos entonces ver qué ocurre cuando consideramos campos magnéticos variables. Autoinductancia. Al circular una corriente eléctrica por una espira, se da origen a un campo magnético, el que puede variar conjunto a la corriente a través del tiempo, y si esto ocurre, en la espira se origina una Fm autoinducida, esto de acuerdo a lo establecido en la ley de Faraday-Lenz. Esta Fm tiene por efecto que en la espira se origine una corriente cuyo campo magnético se opone a los cambios en el flujo magnético. Así, si la corriente original en la espira se encuentra en aumento, la corriente inducida irá en sentido opuesto, pero si la corriente original disminuye, la corriente inducida irá en el mismo sentido. Una cantidad característica de cada circuito que permite describir este efecto es la inductancia o coeficiente de autoinducción L, definida como el cociente entre el flujo magnético que atraviesa un circuito y la corriente que le da origen. Esta definición nos permite escribir de forma sencilla la Fm inducida como menos la inductancia por la tasa de variación de la corriente en la espira. A título de ejemplo, determinaremos la inductancia de un solenoide muy largo, en el cual obtenemos el campo magnético de acuerdo a la ley de Ampère, despreciando los efectos del borde. El campo obtenido resulta constante, y es igual a mu sub 0 por la corriente y el número de espiras sobre el largo del solenoide, mientras que el flujo magnético a través del solenoide es nbs, encontrado que la inductancia es mu sub 0 por n elevado al cuadrado por s por l. Al igual que en este ejemplo, la inductancia depende de la geometría de la espira, el número de vueltas y la permisividad magnética del vacío. No obstante, si la espira se encuentra enrollada en algún material con propiedades magnéticas, se debe tener en cuenta que la permisividad del vacío debe ser reemplazada por la del correspondiente medio. Inductancia mutua. Con frecuencia, cuando dos circuitos se encuentran cercanos, el flujo magnético a través de ellos varía como consecuencia de corrientes variables en el otro. Este proceso se denomina inducción mutua, ya que da origen a una Fm inducida. Para ilustrar de forma sencilla el efecto de la inducción mutua, consideremos dos solenoides concéntricos uno al interior del otro. El del centro origina un campo B sub 1, mientras que el más externo un campo B sub 2. Así, el flujo magnético originado por el campo del primero sobre el segundo, phi sub 1,2, será igual a B sub 1, por el número de espiras del segundo solenoide que son atravesados por B sub 1, por la sección del solenoide del centro. Si repetimos el procedimiento para el flujo magnético originado por el segundo solenoide sobre el primero, encontraremos que es igual al anterior, salvo por la corriente. De esta forma, podemos establecer que el cociente del flujo magnético originado por el primer solenoide sobre el segundo, dividido la corriente del primero, es igual al flujo magnético originado por el segundo solenoide sobre el primero, dividido la corriente del segundo. Por analogía con la autoinductancia,
denominamos a dicho cociente como la inductancia mutua, ya que depende únicamente de la geometría, posiciones de los circuitos y de la permisividad magnética del vacío. Finalmente, la inductancia mutua nos permite escribir la FEM inducida sobre el circuito K por un circuito J como menos el coeficiente de la inductancia mutua por la tasa de variación de la corriente en el circuito J. Inductores en circuitos. Un elemento de circuito con inductancia es denominado inductor o bobina de autoinducción. Como mencionamos con anterioridad, al introducir el concepto de autoinductancia, si se establece una diferencia de potencial entre los terminales de un inductor, originando una corriente en aumento, se autoinducirá una corriente en el sentido opuesto. Por el contrario, al desconectar la diferencia de potencial, la corriente irá en disminución, por lo que la corriente inducida irá en el mismo sentido. Es decir, los inductores se opondrán a cualquier variación en la corriente a través del circuito. Esto a causa de la ley de Lenz. Para analizar circuitos con inductores, aún podemos utilizar la regla de las mallas de Kirchhoff, aunque debemos realizar una modificación, ya que su versión original se basa en el carácter conservativo del campo electrostático. Dicha regla establece que la suma de la diferencia de potenciales de todos los elementos dentro de una malla o circuito cerrada es nula, ya que el potencial en el punto de partida debe ser igual al de llegada. No obstante, en presencia de campos magnéticos variables, el campo eléctrico ya no es conservativo, a lo menos no al pasar por la región al interior del inductor, en cuyos extremos se origina una FEM autoinducida. Por tanto, al realizar una integración por partes, encontraremos que el campo sí es conservativo en los demás terminales, por lo que en presencia de un inductor, la regla de mallas de Kirchhoff indicaría que la suma de las diferencias de potencial es igual a la FEM autoinducida. El último término se suele cambiar de posición, por lo que se puede interpretar como una caída de potencial entre los terminales del inductor, pudiéndose utilizar de igual manera la regla de las mallas. Energía e inductores. El establecer una corriente en un inductor requiere de un suministro de energía. En este sentido, podemos decir que juega un rol similar al de los condensadores, que actúan almacenando energía en forma de campo eléctrico, ya que la energía suministrada a un inductor es almacenada en su interior. Sin embargo, la forma en que dicha energía es almacenada posee otra naturaleza. Para determinar esta energía, considere una FEM conectada en serie a una inductancia de resistencia R, por lo que inicialmente la corriente es nula. En este caso, la regla de malla de Kirchhoff nos indica que la FEM externa menos la caída de potencial en la resistencia menos la caída de potencial del inductor es igual a 0. Considerando el producto con la corriente eléctrica, encontraremos la tasa de transferencia de energía P proveniente de la FEM y las transmitidas a la resistencia e inductancia. El primer término de la derecha es la potencia disipada por efecto Joule, mientras que el segundo es la tasa de transferencia de energía al inductor. A partir de aquí, se encuentra con facilidad que la energía almacenada en el inductor es igual a la mitad de la inductancia por la intensidad de corriente al cuadrado. Observe que al quitar la FEM externa, la corriente no disminuye inmediatamente en el circuito, formado por el inductor y la resistencia, sino que el inductor actúa como fuente suministrando una energía igual a la almacenada, por lo que la corriente disminuye paulatinamente. Densidad de energía del campo magnético. En la sección anterior, notamos que un inductor se comporta de forma análoga a un condensador almacenando energía, aunque no la almacena en forma de campo eléctrico, pues recordemos que en general la carga neta de la espira es nula, por ende es almacenada en forma de campo magnético, que actúa oponiéndose a variaciones. Para encontrar una expresión en términos del campo magnético de dicha energía, consideremos el caso sencillo de un solenoide muy largo, en cuyo caso conocemos la expresión del campo magnético y la inductancia, permitiéndonos escribir la inductancia en términos del campo, y consigo encontrando que la energía magnética contenida en su interior es igual al cuadrado del campo magnético sobre 2 veces la permisividad magnética del vacío por el volumen interno del solenoide. Dicha expresión nos permite identificar una densidad de energía magnética, dado que el solenoide en particular tiene un campo magnético de magnitud constante y uniforme en su interior. Ya con los conceptos vistos, damos por finalizado este podcast. Les dejamos un resumen y unos consejos de gran utilidad. Nos encontramos en el próximo podcast.